Era para un foro, doctora, no para 20 minutos, así que la próxima, por favor, pida un foro académico sobre maternidad subrogada. Y me invita para seguirle escuchando, ¿yo? Bueno, yo he querido traer un tema y tratar de cumplir a rigurosidad los minutos que me han dado, que considero que también es muy importante. El tema del control de convencionalidad. Es un tema que se relaciona con los derechos humanos, tiene que ver con nuestro sistema normativo y es un asunto que sigue vigente en la actualidad jurídica nacional por cuenta de que se nos amplía el derecho. Ahorita estaba mirando el perfil del abogado y dice que el programa tiene como objetivo formar abogados conocedores de la legislación nacional. Y yo creo que hoy en día los abogados tienen que conocer muchísimo más allá de la legislación nacional. Y a eso, digamos, es que quiero apuntar en estos minutos que voy a estar aquí. Cómo a través de la figura del control de convencionalidad nuestro derecho se amplía, y se amplía enormemente. Tanto es así que ya hoy no hablamos solo de estados constitucionales, sino de estados convencionales de derecho. Es decir, de estados que tienen que respetar una constitución, que tienen que respetar ese principio de primacía constitucional, pero que también tienen que respetar tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, nuestra constitución no solo son los 380 artículos que podemos ver, ni sus 67 artículos transitorios, sino que son todos los tratados y convenios internacionales que Colombia haya ratificado sobre derechos humanos que se incorporan a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos dos artículos constitucionales que se refieren a ellos, que pareciera o efectivamente corresponde a una antinomia normativa, que es el artículo 4 y el artículo 93, uno que hace referencia precisamente a la primacía constitucional de las normas constitucionales, el artículo 4, y otro que tiene que ver con la prevalencia de estos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento interno. Precisamente se ha tratado de ponderar la primacía constitucional con la prevalencia de estos tratados y convenios internacionales con la figura del bloque de constitucionalidad en estricto sentido. Y es bueno entonces de esa manera hablar cómo podemos hacer que esos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos se apliquen en nuestro mundo jurídico, en nuestro diario vivir. Es decir, cómo hacemos que una norma de carácter internacional la deba aplicar un juez aquí, un juez de aquí de Valledupar, un juez de Aguachica, un juez de cualquier juez de nuestro país. Precisamente es a través del control de convencionalidad, la figura mediante la cual podemos hacer que esos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos tengan aplicación en los casos concretos que se nos presenten. La Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes saben, o Pacto de San José, establece un catálogo de derechos humanos que Colombia ha ratificado, por lo tanto, como lo he indicado, hace parte de nuestro régimen interno. Esa convención americana, digamos, debe tener un mecanismo con el cual se pueda exigir su cumplimiento, como lo he indicado. Ese mecanismo es lo que se llama control de convencionalidad, que no es otra cosa distinta a una herramienta jurídica con la que cuentan los jueces. ¿Para qué? Para aplicar las normas convencionales a los casos concretos, no solo para la inaplicación de leyes, inclusive de la propia Constitución, sino para resolver casos concretos a través de las decisiones que la Corte Interamericana haya tomado sobre la aplicación de la misma Convención Americana. Entonces, es una herramienta operativa porque es usada por los jueces a efectos de hacer efectiva la Convención Americana. Convención Americana que, como lo hemos dicho, no es más que un catálogo de derechos humanos. Un catálogo de derechos humanos que, al sentir del bloque de constitucionalidad, harían parte de nuestra Constitución, ¿cierto? Tendrían el mismo rango constitucional. Esa es la razón por la cual los abogados de hoy no solo deben conocer la legislación interna, sino todos esos tratados que se incorporan a nuestra Constitución. Miren la importancia de los derechos convencionales.
Hace menos de un mes, el Consejo de Estado acaba de resolver un caso aplicando el principio de control de convencionalidad. Ustedes saben que con la ley 2091 se le otorgó facultades jurisdiccionales a la Procuraduría y ahí se estableció el recurso ese extraordinario de revisión contra las decisiones de inhabilidad de funcionarios de elección popular. Una ciudadana ha interpuesto ese recurso de revisión extraordinario ante el Consejo de Estado y mediante un auto que no tiene menos de un mes, ahora lo reseño, el magistrado hizo control de convencionalidad y además hizo control de constitucionalidad y dejó de aplicar una norma que en principio está vigente aplicando las reglas del principio de control de convencionalidad. Hay que distinguir, no es lo mismo hablar de control de convencionalidad, control de constitucionalidad, porque de hecho es posible que haya contradicciones aparentes entre reglas constitucionales y la misma Convención Americana. Más adelante me referiré a, digamos, cuáles son los aspectos más importantes que nos permiten distinguir estos dos tipos de controles. ¿De dónde surge el principio o esta herramienta jurídica de control de convencionalidad? Yo diría que de la misma Constitución Política, el artículo 93 que les enseñé, la misma convención que señala la obligatoriedad de las reglas, de los derechos contenidos en la convención, no solo de esas reglas, sino de las interpretaciones que se hacen a través de las sentencias de la Corte Interamericana, además del principio de pacta sunt servanda, es decir, la obligación de cumplir los tratados que suscribe el Estado colombiano. Yo creo que la diferencia fundamental entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad radica principalmente en el parámetro de control, mientras que el control de convencionalidad es la Convención Americana, el parámetro para controlar no solo los actos, sino las leyes y todas las normas jurídicas, mientras que en el control de constitucionalidad el parámetro de control es la misma Constitución, ¿de acuerdo? Entonces sí podemos hacer alguna distinción teórica sobre lo que se conoce como control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Sin embargo, se pueden ejercer simultáneamente, como lo he señalado. El auto del 19 de mayo se resolvió ese recurso extraordinario de revisión y el magistrado aplica control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y señala que la Procuraduría, en ese caso en concreto, no tiene facultades o funciones jurisdiccionales como se le quiso dar a través de la ley 2091 y por lo tanto la única forma de mandar sus actos considerados de carácter administrativo es a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Miren que en esa decisión se hace un recuento bien preciso del caso Gustavo Petro Urrego contra el Estado colombiano, reseñando que a la fecha Colombia sigue en un estado de incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la inhabilidad, a la sanción de inhabilidad de los funcionarios de elección popular, reseñando que con esa ley no se está cumpliendo la decisión que tomó la Corte Interamericana en ese caso. Y hace control de convencionalidad, ¿para qué? Para inaplicar esa norma, para decir sí, la norma está vigente, porque si bien la Corte Constitucional sacó un comunicado a principios de este año indicando que la declara exequible parcialmente, ellos dicen que existen argumentos convencionales ¿para qué? Para inaplicar esa norma que le da facultades jurisdiccionales a la Procuraduría. Es decir, este auto deja verdaderamente en veremos la aplicación de esa ley, la deja en veremos. Y la hace en virtud de un control de convencionalidad expreso, concreto, al caso que se le planteó al Consejo de Estado a través del recurso de revisión. Mire, el control de convencionalidad va mucho más allá de las normas de la Convención. También permite la aplicación de las decisiones, como ya lo he reseñado, de la misma Corte Interamericana. Es decir, y no solo en casos donde se haya condenado a Colombia, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina siendo obligatoria para los operadores judiciales en Colombia.
y su aplicación debe ser oficiosa, ¿de acuerdo? Es decir, que los jueces no solo deben de conocer la legislación nacional, ni nuestra Constitución, deben conocer el contenido de la convención y además de eso deben conocer las decisiones que se hayan tomado en torno a la interpretación de la misma convención americana. Surge de la misma convención porque el artículo 2 señala